prometido es deuda y bueno, tal y como os dije, bueno, pues cada día como mínimo un vídeo os voy a plantear y os voy a subir a la plataforma, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar de qué es lo que yo considero como un nuevo paradigma y lo importante que para mí es el tema del nuevo paradigma, es decir, porque sin un nuevo marco conceptual es muy difícil evolucionar realmente. Entonces, precisamente lo que voy a tratar en el vídeo de hoy es explicar todos los pasos que tenemos que hacer y darnos cuenta un poco de qué es lo que compone y los errores conceptuales, bajo mi punto de vista, que tiene el paradigma actual en el que vivimos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sí, vamos ya para allá. Muchas veces, ¿sabes? Nos encontramos en situaciones en que te preguntas o que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. O porque sueñas, pides y esperas cosas, pero parece que nunca llegan. Y además te planteas que cuando empiezas a progresar, de repente empiezas a progresar, empiezas a evolucionar y de repente llega un momento en que tú mismo te haces autosabotaje. Entonces, no sé si vosotros os habéis encontrado en estas situaciones, en algunas de estas 3 situaciones, pero yo sí. Y podría decir que prácticamente en todas, ¿no? Pero para mí quizá la más reveladora fue la de que empiezo una cosa, parece que tira y llega un momento donde yo mismo hago autosabotaje, ¿no? Entonces, eso para mí fue importante intentar entender por qué. Entonces, claro, es como una sensación como que hay algo tirándote para atrás, ¿no? Y que está impidiendo que progreses. Casi como si dijéramos como una fuerza, ¿no? Como lo que hablábamos ayer, ¿no? De los arcontes, ¿no? Una especie de fuerza mayor que está impidiendo que tú puedas evolucionar y llegues a donde tienes que llegar, ¿no? Bueno, y nos planteamos, ¿quién es? ¿De quién es la culpa? Pues simplemente, claro, lo que tenemos que tener claro es que simplemente con herramientas tácticas no vamos a poder ganar. Solo siguiendo un plan bien elaborado y definido no podremos tampoco obtener lo que estamos buscando. Tenemos que cambiar nuestro paradigma. Entonces, ¿qué es el paradigma? Básicamente el paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y se suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Yo creo que aquí la clave en la definición es se acepta sin cuestionar y es que es así, porque digamos que la mente o el cerebro necesita una serie de reglas o normas para ser capaz de procesar la cantidad de información que recibe. Y ese conjunto de reglas o normas es lo que define el paradigma. Y precisamente por eso, como es algo automático, se acepta sin cuestionar. Porque si tuviéramos que estarnos cuestionando las reglas, yo qué sé, de la física, a cada momento, cada milisegundo que estamos pensando una cosa diferente, imaginaos la velocidad del pensamiento y la capacidad de reacción bajaría muchísimo, ¿verdad? Pues es precisamente por eso. Sería el lenguaje de programación en el cual está nuestro sistema operativo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea y precisamente como estamos haciendo la analogía constante de hackear, ¿no? El programa, pues por eso lo digo, ¿no? Pero básicamente, claro, muchos de vosotros me preguntaréis, ¿pero por qué necesitas un nuevo paradigma, no? Bueno, y os voy a contar una pequeña historia que quizá algunos de vosotros ya lo sabéis, pero puede ser que algunos otros no. Entonces, bueno, esto es un experimento en el cual pues se metieron 5 monos en una jaula o en un cuarto bastante grande donde había una escalera y a lo alto de la escalera habían plátanos. Entonces, bueno, pues claro, como era de esperar, uno de los monos coge, cuando están ahí encerrados, sube la escalera, coge uno de los plátanos. En el momento en que se está comiendo el plátano, un chorro de agua congelada rocía al resto de monos que no se están comiendo el plátano. Bueno, entonces eso continúa igual. Bueno, pues el siguiente mono sube, coge el plátano, se lo come y chorro de agua fría para el resto que queda ahí. Otra vez, sube el plátano, ahí sube el mono, coge el plátano, se come el plátano y de nuevo chorro de agua fría. Así unas cuantas veces, hasta que llega un momento en el cual hay un mono que va a subir para comer un plátano, el resto lo coge y a la fuerza hace que se quede abajo, ¿vale? Y no le dejan moverse. Y de hecho se inicia una trifulca y acaba pues lastimado el mono, ¿vale?
Entonces, bueno, pues esto sucede varias veces, ¿no? De repente otro mono tiene hambre y sucede. Entonces, hay un momento en el cual los científicos deciden aplicar una variación. Y entonces cogen uno de los monos antiguos y lo cambian por otro mono nuevo. Digamos que este mono es el mono azul, ¿vale? A efectos del ejemplo, pues nos servirá más. Entonces, bueno, pues claro, como todo el resto no está subiendo a coger el plátano, el mono azul los mira y sube y va a coger el plátano. A esto que cuando va a subir, el resto de monos lo coge, le da una paliza y lo deja en el suelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el mono lo intenta un par de veces más y a la tercera ya ha entendido que no puede subir a recoger los plátanos porque el resto de monos le va a herir, con lo cual lo entiende y se queda quieto. A esto que los científicos deciden cambiar otro de los monos antiguos por otro nuevo, digamos que es el amarillo. Pues lo mismo pasa exactamente con el amarillo. Coge, intenta subir, le pegan, al final entiende que no. Lo mismo hacen los científicos con los otros 3 monos antiguos que quedan hasta que ya no queda ningún mono más. Lo curioso es que realmente ninguno de los monos antiguos está cogiendo un plátano. Pero realmente ninguno de los monos nuevos está cogiendo el plátano. Pero realmente ninguno de los monos nuevos ha sufrido el chorro de agua fría. Sí que es verdad que la concepción social o la presión social ha hecho que no tenga que subir. El otro día vi, por ejemplo, sobre esto, un vídeo buenísimo donde, había una consulta del médico, creo que era un dentista, entonces iban llamando a la gente. Entonces, era muy raro porque cada vez que estaban allí esperando, como todos en la sala de espera, y de repente sonaba un pitido y entonces todo el resto, menos, digamos, la cobaya, que era una chica que no sabía qué estaba pasando allí, todos se levantaban al oír el pito. Como si nada, ¿eh? Seguían haciendo lo mismo, se volvían a sentar y tal. Entonces, tuvieron que pasar 4 o 5 pitos hasta que, o no sé si tantos, creo que en el tercer pito directamente, la chica ya se levantó. Y se levantó directamente sin preguntar nada a nadie. Entonces se volvió a sentar un par de veces más, tal, y entonces, bueno, pues fueron llamando a la gente y el pito seguía sonando y demás, hasta que al final quedaba solo la chica, ¿no? A esto que llega un chico nuevo y entonces, bueno, pues llega el chico nuevo y la chica se levanta al oír el pito, entonces el chico nuevo la mira y le dice, oye, pero ¿tú qué estás haciendo, no? Y entonces, no, es que aquí siempre se hace. Cada vez que suena el pito te tienes que levantar y él dice, ah, vale, si siempre se hace así. Entonces, bueno, son ejemplos tontos, pero es para demostraros un poquito lo que puede llegar a influenciar una creencia global automatizada en uno, ¿no? Entonces, es súper importante darse cuenta exactamente de cuál es nuestro paradigma y cuáles son las normas que están rigiendo exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Porque, claro, el paradigma, digamos que limitará completamente nuestra existencia en esta realidad, ¿vale? Con lo cual tenemos que ser conscientes de ello. Y para ello es importante crear un nuevo paradigma. Pero sobre el paradigma actual se producen una serie de concepciones erróneas que lo único que hacen es asentar aún más las bases para que ese paradigma actual siga vigente, ¿no? Es decir, una de las cosas es que tendemos a pensar que todo el mundo piensa igual que yo. Normalmente la gente que ha obtenido lo que queremos seguramente piensa de una manera totalmente diferente a la que lo haces tú. Es decir, imagina a una de las personas que admiras, que te gustaría ser o que te gustaría más o menos emular en tu vida y casi con seguridad, porque los resultados han sido tan dispares a los tuyos o tan diferentes a los tuyos normalmente, estoy siempre generalizando y sé que en los otros vídeos no lo he dicho, pero generalizo mucho, ¿vale? Sé que hay excepciones y no hago referencia a nadie en concreto, ¿vale? Es decir, es simplemente para exponer aquí mi teoría. Entonces, lo que vengo a decir es que seguramente esa persona que tenemos idolatrada, seguramente su sistema de pensamiento será completamente diferente al nuestro. Otro ejemplo de creencia popular que asienta el paradigma actual es que tenemos que estar informados. Da igual que sea bueno o malo, pero es súper importante estar informado. Es súper importante ver las noticias cada día. Súper importante leerse el periódico cada día. ¿Vale? Eso es una mierda. Directamente. ¿Por qué? Porque ¿por qué no vamos nosotros a escoger exactamente el tipo de información que yo deposito en mi mente? Es decir, las malas noticias, al igual que mis acciones malas influyen mucho,
influyen mucho. Los pensamientos que deposito en mi mente también influyen, no solo los actos, sino los pensamientos o, digamos, las noticias, todos los estímulos negativos que yo introduzco, visual, auditiva, etcétera, en mi mente tienen exactamente la misma fuerza que una acción. Entonces tenemos que ir con muchísimo cuidado con lo que metemos dentro de nuestra cabeza, ¿vale? Pero hay como una concepción general que hay que estar informado. Y de hecho, bueno, quizá ahora ya no tanto. O al menos quizás soy yo que ahora ya no tanto. Pero yo recuerdo a mi padre y tal, siempre leyendo el periódico era algo normal, o viendo los programas que luego todo el mundo discutía en comidas y cenas, o con tema de la política, ¿no? En plan que sí, hay que estar al día porque, claro, lo que ha hecho Pedro Sánchez o lo que ha hecho Pablo Iglesias o lo que, ¿sabes? ¿Esto qué te aporta? ¿Qué te aporta en el crecimiento de tu ser? ¿Verdad que nada? Te diré, seguramente resta. Con lo cual, tenemos que controlar muchísimo lo que nutrimos en nuestro cerebro, lo que afectará a nuestras emociones y directamente a nuestro paradigma. Porque, por ejemplo, las noticias están pensadas y es ingeniería para que todo aquel que las vea se englobe en un paradigma, en una serie de normas y reglas determinadas, donde el miedo, la desinformación, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver. Por lo tanto, eso es lo realmente importante, no seguir el paradigma preestablecido y crear el tuyo propio. Y bueno, seguimos un poco con concepciones erróneas del paradigma actual. Otro que me hace gracia, ¿vale? Trabaja duro y lo conseguirás, lo lograrás. Es mentira, es mentira. Anda que no hay gente en la mina deslomándose y no ha conseguido libertad financiera en su vida, por ejemplo. O anda que no hay gente en oficinas trabajando 10, 12 horas al día, por ejemplo, estos grandes despachos. Eso no te asegura absolutamente nada. Y no digo que no se tenga que trabajar para lograr las cosas. Pero solo trabajando duro, sin una estrategia, sin un plan y sin un paradigma correcto, va a ser muy difícil que logres lo que quieras. Y nos han enseñado, o al menos a mí, en mi entorno, me han enseñado que si trabajaba duro, era todo lo que yo tenía que hacer. No me tenía que plantear nada más. Tú trabaja duro. Mano de obra esclava. No nos engañemos. Mano de obra esclava. Lo que salen de los colegios y las universidades, esto es una opinión personal, es mano de obra esclava. Punto. ¿Vale? Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, tenemos que ir con cuidado con esto. Porque son pensamientos que dentro del paradigma y que obedecemos de una manera automática. ¿Vale? Y no digo todos nosotros, pero yo hablo por propia experiencia. Otro ejemplo sería la creencia popular de que... esto se ha repetido, ¿vale? Vale. Con lo cual, lo importante que debes saber, y lo siento, pero voy a ser muy franco con esto, es que tú como tal nunca vas a lograr los objetivos futuros que te estás planteando. Aquellos que se te han estado resistiendo. Nunca tu yo actual, nunca va a lograr esos objetivos. Y la verdad, no es ni por tus capacidades, ni por la experiencia, tu genética, la ética, tu pasado, el gobierno, tu edad, tus habilidades, tu raza, tu falta de tiempo, tu sexo, tus responsabilidades, tus amigos, tu familia, tu personalidad, el mundo injusto en que vivimos. Es muy fácil culpar a cualquier cosa emotiva. El problema es que cuando decides hacer eso, te conviertes en víctima, entregas tu poder y lo pierdes para siempre. Y eso es una de las cosas que el paradigma actual también tiene. Donde estás ahora mismo en tu vida es solo por ti y por nadie más. Los miedos y las dudas te vienen a ti, están dentro de ti, no fuera. No fuera. Esto ya lo hablamos en el vídeo anterior, pero bueno, es que forma parte del paradigma en el que estamos metidos. Hay una cultura de queja brutal. Y cada motivo de queja que yo hago es pérdida de poder hacia mi persona. Entonces tengo que ser muy consciente de ello. Además, teniendo en cuenta el bucle de creación que ya hemos visto en el vídeo anterior, claro, ese bucle lo único que hace es reafirmar ese tipo de profecías que tú mismo piensas y harás que todo se cumpla. Es
decir, esos miedos, esas historias. Si tú no eres capaz de cambiar tu paradigma y cambiar las reglas que guían tu realidad, seguramente te va a ser muy difícil salir de esos patrones de pensamiento en los cuales tú te consideras poco, consideras que tú no lo vas a lograr, consideras que tú no eres merecedor de ello de verdad, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado con lo que nutres, porque a través de la espiral o el bucle de creación y la espiral que se genera a través de ese bucle, puedes hacer que esa profecía que tú estás diciendo día tras día se cumpla. ¿Vale? Entonces, una cosa tenemos que tener claro. La persona que eres actualmente no será la misma que logre los resultados que tú quieras. ¿Vale? Y eso es algo que el nuevo paradigma que yo planteo es una de las bases del nuevo paradigma. ¿Vale? Precisamente el antiguo paradigma dice todo lo contrario. Ya lo veremos. ¿Qué es lo que digo? En el paradigma actual se predica: no cambies nunca, sé tú mismo, no olvides de dónde vienes, sé auténtico, no es propio de ti este comportamiento. Y todos estos pensamientos, dichos, llamarlo como queráis, es decir, lo único que hacen es limitar vuestra existencia y reducir el marco de acción de vuestro paradigma. Y es una pena. Es decir, tendemos siempre a buscar razones fuera para lo que nos pasa dentro. Tenemos que tener claro que la realidad que percibimos fuera no es tal y como pensamos. Podemos crearla desde nuestro interior. Podemos crearla desde nuestro interior. Y ya hemos visto en el vídeo anterior, ya hemos visto un poco cómo funciona el mecanismo de creación de esa realidad. Que obviamente ya vimos que era un conjunto de cosas. Porque estaba la creencia, que es donde entra el paradigma, aparte tenía la acción, y luego la reacción y luego el feedback del mismo. ¿Recordáis? Entonces, bueno, todo eso va generando la realidad. Por lo tanto, es súper importante, necesitamos una nueva manera de pensar, la mecánica de la realidad. ¿Vale? El paradigma actual, volvemos. Y bueno, es tan largo todo esto, del análisis, sobre todo para implantar el paradigma actual, que seguramente en este vídeo hoy solo tendremos tiempo para el no entendimiento del yo y su psicología. Lo digo porque tampoco ya estoy haciendo vídeos, considero largos. Considero que no todo el mundo, pese a que ya he visto que hay bastantes de vosotros que los habéis completado ya los 2 anteriores vídeos, y os lo agradezco. Al resto también, o sea, quiero decir que no estoy diciendo, aquí se trata de que cada uno vaya a su ritmo total, ¿vale? Pero sí que es verdad que no os quiero hacer vídeos de 2 horas o 2 horas y media, que la verdad que yo, por temario y porque yo soy así, podría estar aquí sin ningún problema, pero considero que es demasiado, ¿vale? Entonces, el vídeo de hoy estará cortado en varios, bueno, o el tema del paradigma actual estará cortado en varios vídeos, que lo sepáis, ¿vale? Entonces, bueno, en el paradigma actual hay un problema de no entendimiento del yo y su psicología, hay falsas percepciones sobre las graduaciones y la autoridad, hay sesgos sobre la realidad cuántica, un excesivo dualismo, ¿vale? Que tendremos que cambiar para el paradigma actual, entre el bien y el mal, dentro o fuera, un error en cómo funciona, de nuevo, causa-efecto, pero aún con más profundidad que como lo vimos, y cómo realmente en este paradigma actual en el que vivimos y no el nuevo, ¿vale? Cómo se vive de base en el victimismo. Así que venga, empecemos a crear nuestro propio paradigma. Lo primero que tenemos que eliminar antes de nada, antes de empezar, de nuestra vida y de nuestra concepción es el sentimiento de escasez. Es uno de los sentimientos más potentes que hay y es uno de los sentimientos que yo veo que están más, digamos, enraizados en el paradigma actual y no en el nuevo, ¿vale? Sin erradicar esto, en nuestro marco conceptual no podremos evolucionar. Son pensamientos o frases como todo lo bueno está inventado, todo el dinero está cogido, no hay suficiente para todos, no soy suficiente. Si yo lo cojo, el otro se queda sin. Eso es una falacia, es una tontería, no lo sabéis realmente. ¿Por qué vais a limitar con esa escasez pensando que todo es limitado? ¿Por qué no cambiar el paradigma y directamente pensar que todo es ilimitado? Y no me refiero a ilimitado desde el punto de vista de, pues eso,
como el agua es ilimitada, voy a abrir el grifo y voy a tirar millas. No, me refiero a cosas más conceptuales nuestras, ¿vale? Y de pensamientos. Pues eso, si tú piensas que el dinero es escaso, lo único que vas a hacer es atraer escasez al dinero en tu vida. Si tú piensas que eres escaso, lo único que harás es atraer escasez a tu vida. El tema de la escasez es súper potente. Así que si sois capaces de dominar el tema o de cambiar, de interceptar estos pensamientos que todos tenemos en algún momento, me siento inseguro, no sé si voy a ser suficientemente bueno en esta reunión. Da igual, relativiza, date cuenta, intercepta eso. Date cuenta de lo que estás haciendo. Estás boicoteando tu propia reunión, ¿vale? Un truco muy bueno para estos casos, que bueno, ya también os lo iba a decir, pero es, antes de cada situación que voy a vivir, pide cuál sería la ideal para ti. Es decir, imagínate estar en la cama, suena el despertador. Pide cuál sería el desayuno perfecto para ti y tu familia. Imagínatelo. Pídeselo al éter, digamos. Pídeselo. Ya veréis, es súper potente. Esto a mí me ayuda sobre todo con reuniones importantes y demás, donde yo quizá no visualizo toda la reunión, pero sí que pido qué quiero sacar de esa reunión. Quiero que la otra persona me entienda. Quiero hacerme entender perfectamente. Quiero que lleguemos a un acuerdo que favorezca a las dos partes. Quiero crecer con con esta nueva reunión, este nuevo cliente. Y funciona increíble. Es que es algo increíble. La potencia de nuestro cerebro, ¿vale? Continuemos. El yo y su psicología. Es decir, volvemos, ¿no? Un poquito. Es decir, tendemos a pensar que la gente ha nacido con ello, que es genético, que es familiar, etcétera. Volvemos. Eso es una acción de restarte poder. Hay casos increíbles de gente que ha nacido con unas discapacidades espectaculares, como creo recordar el hombre aquel que había nacido sin pies y sin piernas. Sin piernas y sin manos, sin brazos. Y directamente una de las cosas que quería hacer era aprender a nadar. Y el tío aprendió a nadar. Vale, sí, obviamente hay mucho más ahí, hay perseverancia, etcétera, etcétera. Pero él si se hubiera dejado de llevar por el pensamiento generalizado que hay en la sociedad, en el paradigma actual, de que la gente ha nacido con ello, que es genético, que es familiar, de que está en una posición social ventajosa respecto al resto, etcétera. Esos son sentimientos que lo único que van a hacer va a ser limitar tu paradigma, tu existencia actual. Con lo cual tienes que erradicarlos también. Tienes que cambiar eso, ¿vale? Y además, claro, lo que generamos con esto es que creemos que no podemos cambiar y que debemos querer tal y como somos, sin querer, ¿sabes? Sin querer cambiar absolutamente nada de nosotros. Frases en el paradigma actual como la gente no cambia, tus raíces son muy importantes, no te olvides de quién eres, sea auténtico, repito, mantente fiel a quien eres. ¿Os suenan en verdad estas frases? Han sido impregnadas en este paradigma en el que la sociedad vive y que ha llevado a tanta gente a un callejón sin salida. Resumiendo, la sociedad te dice está mal ser quien no eres. Con lo cual, constantemente estamos intentando volver a ser quienes somos, pero anhelamos cosas que quien nosotros somos no puede conseguir. Tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar. Y eso es como un bucle infernal y no de creación, sino de destrucción. Y eso tenemos que ser conscientes, ¿vale? Está mal ser quien no eres, que ese es muy bestia. O sea, te pones a planteártelo y es muy bestia. O sea, y nos educan con este tipo de pensamientos. Fijaos, están en todos los libros, películas, vídeos, lo que queráis. ¿Vale? El mismo profesor. Nacho, tú no eras así. Esto no es propio de ti. O tus amigos. Hostia, tienes que ser auténtico, tío. Esto no es ser auténtico. Cuando al final, el auténtico, de verdad, es el que se atreve a evolucionar, se atreve a cambiar y consigue vivir la vida que él quiere. Porque ahí no le rinde cuentas a nadie. ¡A nadie! Entonces todo el resto le ven como un tío auténtico de verdad. Pero daos cuenta de lo enmarañado y lo confuso que está hecho ya de base con las cosas que se nos dicen y se nos impregnan en nuestra sociedad. ¿Vale?
La calidad de vida que tenemos viene por casualidad, viene por la calidad de las preguntas que nos hacemos como individuales y sociedades. Y hay una de las grandes preguntas, ¿no? De quién soy, ¿no? ¿Quién soy? La gente ha estado intentando encontrarse a sí misma mediante esta pregunta y ha llegado a un callejón sin salida. Porque el ser no es un ser estático, hay un problema de concepto aquí. No es un ser estático, con lo cual, ¿cómo va a poderse ser feliz si es estático? La energía está constantemente transformándose, el agua está constantemente fluyendo. Tanto la energía como el agua y demás, todo se pudre si no se mueve. Los bloqueos, para quien crea en estas cosas, los bloqueos en los chakras, que son como puntos donde no fluye la energía y se bloquea ahí, en teoría eso genera un montón de problemas. Por lo tanto, eso es como un principio universal. Todo tiene que fluir para que crezca, para que evolucione. La vida es una constante evolución. Por lo tanto, la pregunta de quién soy es completamente restringida. Es algo que me hace encapsular en alguien y además genera un montón de sentimientos de frustración y de culpa. Porque claro, de repente yo empiezo un producto nuevo, me estoy transformando a mí mismo, estoy evolucionando y de repente un día paro y digo, hostia, es que este no soy yo. Y entonces me siento mal por lo que he hecho, no siendo yo. ¿Os dais cuenta de la locura? Es una auténtica locura. Como hemos visto, lo que os decía, la vida no es estática, la energía no para de moverse, el universo se expande, se contrae. Por lo tanto, ¿por qué vamos a aplicar lo mismo en el yo? ¿Tiene sentido? Decirme, ¿tiene algún sentido? Acabamos atrapados en respuestas como esta gente no es como yo y ya me aíslo, este no soy yo, etc. Acabo asociándome solo con las cosas que están en concordancia con lo que soy yo. Y eso limita completamente mi existencia. Y es más, si yo tengo una concepción errónea de cómo soy yo, me acabaré en concordancia con cosas que no quiero, que es lo que a muchísima gente le pasa. Y a mí me ha pasado. Entonces me cierra muchísimas acciones, experiencias y acciones que necesito para poderme sentir feliz y en constante evolución. Además, las frases que he comentado arriba, lo único que hace es que el cambio se paralice. Es lo único. Porque claro, hostia, este no soy yo. ¿Qué estoy haciendo? Yo no debería hacer esto porque esto no es propio de mí. Todo este tipo de diálogo interno, que básicamente es este diálogo interno que tú tienes, automático, es el paradigma actual. Y es lo que yo vengo a decirte que cambies, ¿vale? Es lo que digo, cuando el caudal del río se paraliza, todo lo que habita en el medio acuático poco a poco se muere y se pudre y acaba creando aguas estancadas. Nosotros somos iguales, solo seremos felices si evolucionamos y nos movemos. Es lo que os decía, ¿vale? Si evolucionamos y nos movemos. Y cuando alguien quiere cambiar algo, tiene que pasar por momentos en los que no es él para convertirse en su nuevo yo. Es como cambiar de piel. Es como renacer, es como un nuevo yo. Pero tendemos a limitar las capacidades de nuestra personalidad diciendo cosas como, esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? No, es que los números no se me dan bien, bailo fatal, me cuesta decir las cosas, es que a mí lo de ligar no me va, es que no, yo con el dinero soy fatal, es que, ¿vale? Y eso lo único que hace es limitar nuestro paradigma y hace que sea una mala profecía que acaba convirtiéndose en realidad. Y es una pena. Y fijaos, ese diálogo interno automático que nosotros tenemos. Daos cuenta, por favor, la próxima semana intentar monitorizar un poquito los pensamientos. Sé que es un poco loco el tema, pero intentar hacerlo y daros cuenta de la cantidad de diálogos que tenéis así. Y no es un diálogo que venga por algún tipo de trauma infantil que hayáis tenido o algún tipo de daño que alguien me hizo en un momento determinado o ese profesor que no me trató bien. No, nos lo han impregnado desde pequeños en todos los medios, en el colegio, en los medios de comunicación, incluso entre nosotros mismos, porque cuando el paradigma está tan impregnado en la sociedad,
los otros propios integrantes de la sociedad, a la que sales de ese paradigma, intentan corregirte. Son como antivirus dentro del sistema. Y tú, cambiando el paradigma, serías el virus. Entonces, ser el virus, luchar, ¿vale? Ser el virus. Con el paso del tiempo, además, este conjunto de creencias se va acumulando, reafirmando y cada vez tiene más peso. Es lo que os comentaba de la espiral, del bucle de creación, pero en negativo. Lo único que hago es acumular en negativo. Y cuanto más piedras acumulo en negativo, más me va a costar salir de ahí. Más energía opuesta voy a tener que aplicar en el bucle de creación positiva. ¿De acuerdo? En todos los grandes cambios de evolución en las vidas de las personas hay un cambio de identidad, dado que quien vosotros sois ahora o yo soy ahora me ha llevado exactamente a donde yo estoy, pero para llegar a donde yo quiero, que yo tengo otros planes y quiero ser, tengo que ser una versión mejorada de mí mismo, o dicho de otro modo, tienes que ser otra persona. Empezamos a soñar en quién podemos ser, que esto es lo que suele pasar, ¿no? Ostras, empezamos a diseñar, que esto a mí me pasaba muchísimas veces. Empezamos con acciones, empezamos con planes, empezamos con, ¡buah!, súper motivados, tal, no sé qué. Pero nuestro antiguo yo lucha por mantenerse en su zona de confort y por coexistir contigo. Es como lo de, digamos, la mente y la creencia que comentábamos, ¿no? ¿Quién está en control aquí? Y entonces tu yo es muy potente y va a hacer todo lo posible porque vuelvas al sitio inicial donde él se sentía cómodo. Con lo cual eso es lo que pasa cuando iniciamos algo y al cabo de un tiempo volvemos rápidamente al mismo punto donde estábamos. Esto es una putada. Claro, entonces cada vez que yo tomo decisiones que no están en consonancia con mi yo, el caos aparece. Porque es un medio de defensa que tiene el yo actual. Y nos produce dolor, con lo que al final acabamos de una manera subconsciente dejando de intentar cambiar al yo y pasamos, no solo dejamos de luchar contra él, sino que encima pasamos a reafirmarlo. Y aquí es lo que suele volver a pasar, que esto lo podéis identificar porque en esos puntos en los que yo he evolucionado mucho y de repente tiro para atrás, daos cuenta que seguramente volveréis a patrones como de gratificación instantánea. Malos patrones, malos hábitos. Muchas veces para proceder con el cambio necesitamos pasar por momentos de agitación para poder cambiar la situación actual. Pero tenemos que ser conscientes para, sobre todo, controlar los mínimos, que ya lo comentaremos, pero para saber que nuestro yo va a luchar por sobrevivir, nuestro yo actual, digamos. Pero tenéis que ser, ya el solo ser consciente de que tu yo no es de ninguna manera y de que está constantemente evolucionando, eso ya es un switch rapidísimo en la cabeza que te va a permitir hacer estos cambios de una manera mucho. Pero si tú tienes la concepción actual del paradigma actual, donde te dice que el yo es algo inamovible, es como la mega ultra esencia de mi ser y es como mi Dios, ¿no? Entonces, ¿vale? Que a la vez está tremendamente criticado, ¿no? El yo. Fatal el yo. Bueno, pues según se mire. Si es un yo evolucionado y si es un yo que está evolucionando constantemente, yo no lo veo mal. Porque va a ser un yo que va a luchar por lo que quiere, va a ser un yo que va a vivir la vida que quiere, va a ser un yo que no le va a rendir cuentas a nadie. Y vuelvo a reiterarme, ¿vale? El ser humano solo es feliz cuando evoluciona, porque sin evolución es casi imposible que sea feliz. Y además es lo que estamos viendo, ¿no? El paradigma actual no permite la evolución, por lo que bloquea completamente la felicidad y la realización. Debemos cambiar el paradigma del yo. Súper importante. Entonces, bueno, pues es lo que os decía, ¿no? Tenemos dos yos, ¿no? Por un lado, ¿vale? Pues tenemos el yo estático. Entonces, este yo estático se rige por ¿quién soy yo? Este tipo de preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Vale? Me tengo que definir a mí mismo y soy algo que no va a evolucionar en un montón de tiempo. Has nacido así y no puedes cambiarlo, otro concepto dentro del paradigma actual y del yo estático. Has nacido así y no puedes cambiarlo. Y es que lo peor de todo es que hay muchísima gente que vive pensando eso. Bueno, es lo que me ha tocado. Es lo que me ha tocado, tira con ello. ¿Pero qué mierda es esa?
O sea, ¿qué merda es esa? O sea, luchemos a muerte contra eso. Tú has nacido de una manera, ok, vale. Una cosa es que tomes responsabilidad sobre tus propias condiciones, porque hay cosas realmente duras, y no estoy diciendo que no, ¿eh? Pero todo se puede cambiar. Obviamente, no me refiero a cambiar de, pues oye, si naces con algún tipo de problema, pues hay problemas que realmente hoy por hoy no se pueden cambiar. Pero tú sí que puedes cambiar cómo vives la vida con ello. Y se trata de eso. Pero el pensar, el tener ese tipo de pensamientos, lo único que hará es reafirmar y vivir en, digamos, en escasez. Porque claro, como has nacido así, ya no te puedes permitir absolutamente nada más. Y vuelvo, acepta lo que se te ha dado. Acéptalo. Tienes suerte. ¿Cuántas veces lo habéis oído esto? Bueno, pero tenemos mucha suerte. Bueno, o sea, está claro, ¿eh? Que vivimos en una sociedad, la que nosotros nos movemos, donde, bueno, pues sí, es una sociedad bastante acomodada, sin guerras y demás. Ha llegado el tema del COVID y tal, pero quiero decir, donde más o menos se respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. En ese sentido, sí, afortunado, sí. Sí que hay otras teorías que definen que cada uno vive la realidad que ha escogido previamente, pero bueno, ya no me voy a meter en cosas así, ¿vale? Entonces, acepta lo que se te ha dado, no te quejes, ¿vale? Pero ¿cómo que? O sea, acéptalo en el sentido de asume la responsabilidad, pero tú puedes cambiarlo. No te tienes que conformar con lo que se te ha dado. No. Que yo que sé, que quieres ser más guapo, pues puedes ser más guapo. Hay muchas maneras de ser más guapo. Que quieres tener más dinero, pues puedes tener más dinero, puedes cambiarlo. No hay nada que te lo impida realmente. No hay absolutamente nada que te lo impida, aparte de tu paradigma y tú mismo. Tu autosabotaje a través del paradigma en el que vivimos. Vuelvo, no intentes hacer algo que no eres. Mantente fiel a quien eres, a tus raíces. No olvides de dónde vienes. Yo soy así. ¡Fua! Esta es dura. Yo soy así. Esta, igual a vosotros nos pasa, ¿no? Pero esta suele salir mucho en peleas de pareja, ¿no? En plan, yo soy así. En plan, lo siento cariño, pero es que yo soy así. Eso es una merda. Otra merda gorda. ¿Vale? Ahí estoy marcando los límites de mi personalidad y mi paradigma. Y eso, en algún momento en mi vida, ya sea en la crisis de los 30, los 40, los 50, las crisis vienen por esto. Porque estamos cansados de nuestro yo antiguo, estamos cansados del paradigma actual, porque sentimos que no somos felices, estamos limitados, vivimos limitados. Esa sensación de vivir limitado, esa sensación de no ser capaz de algo, es horroroso. Cambiémoslo. Por otro lado está el yo dinámico. Y cambio, daos cuenta, quién soy yo por en quién me estoy convirtiendo. Volvemos, hemos nacido en un ambiente y unas condiciones, pero en lo que me voy convirtiendo lo determino yo con mis pensamientos, acciones y actos. Soy yo quien define mi realidad, soy yo. Soy el único responsable y el único creador. Somos seres creadores, co-creamos entre nosotros. Es algo brutal. Si cambiáis esto en vuestra paradigma, imaginaos, si no lo hacéis ya, imaginaos vivir con estos patrones. Que os salgan automático, que para vosotros sea la realidad. Hostia, al final cuando yo tengo un problema lo voy a enfocar de una manera muchísimo más constructiva. Voy a encontrar la solución, porque tengo la mente predispuesta para encontrar la solución. Te puedes convertir en quien te dé la gana. Y no te sientas, además, no te sientas mal en el proceso, entiende las trampas que hay. Las trampas que tu yo estático te va a plantear cuando empieces a cambiar el código fuente sobre el que se ampara. Cuando empieces a hackear el sistema. Acepta que puedes ser quien quieras y puedes conseguir lo que quieras. Lo que quieras. Hay historias realmente increíbles de tíos en la calle que han acabado con multinacionales. De gente que con actos individuales ha cambiado los derechos humanos de las personas.
¿Vosotros pensáis que esas personas se regían bajo el paradigma actual de la sociedad o el paradigma de su sociedad en su momento? No. Tenían un yo dinámico. Iban a por ello. Lo luchaban. Y lo cambiaban. ¿Vale? Ser valientes. Vale la pena. La vida tiene mucho más color con esto. No nos tiene que importar quiénes somos, solo en quién nos estamos convirtiendo. Al hacer este cambio en la mentalidad y empezar a observar al yo como algo líquido, fluido, que evoluciona como la energía, siendo capaz de transformarse en lo que queramos, es cuando realmente nuestra realidad empieza a cambiar. Y el hecho de ser algo fluido que evoluciona no implica que estás yendo contra tu persona, o que no estás siendo auténtico, o que estás siendo un falso. ¡No! Os encontraréis con gente que no estará, de repente llegará vuestro nuevo yo y esa otra persona esperará a vuestro antiguo yo y os dirá, ¡buah! Este ha pegado un cambio, no me fío un pelo, ¿qué coño está haciendo? ¡Qué falso! Era de una manera y ahora es de otra. ¿Os dais cuenta hasta qué punto en la sociedad lo tenemos impregnado? Entonces, bueno, pues sobre todo esta primera parte de hack, del nuevo paradigma, creo que es bastante importante y por eso, ¿vale? Entonces, para poder lograr el éxito en lo que queremos, la persona que lo puede conseguir es una persona que lo tiene que merecer. Esa es otra, es una ley universal. Esto la Cábala lo dice bien claro. Y para poder convertirnos en esa persona que lo merece, debemos no ser estáticos. Es la única manera. Y tener presente que estamos constantemente evolucionando. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, pero flexibles en nuestras acciones. ¿Vale? Las convicciones es la instauración del nuevo paradigma que yo quiero, mis objetivos a largo plazo. Esos son las convicciones. La vida que yo quiero. Yo no voy a renunciar a ella, voy a ser firme, voy a ir a por ella, pero voy a ser tremendamente flexible en mis acciones. Y voy a iterar. Y cada iteración que yo haga irá nutrida por el feedback que he ido obteniendo. ¿Vale? Bueno, esto es un poco flipada, ya lo sé, pero la verdad es que tiene todo el sentido y viene al caso, ¿no? Es decir, sé completa, no tengas forma, fluye como el agua. Si el agua está en una taza, se convierte en la taza. Si el agua está en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir, puede hacer destrozar, puede hacer cualquier cosa. Con lo cual, sé agua, ¿no? Be water, my friend, ¿no? Lo que decía Bruce Lee, ¿no? O no sé, la verdad, ni siquiera he investigado si realmente lo dijo él, pero bueno, parece ser que sí, ¿no? Pero esto es increíble, o sea, realmente en estas palabras hay un montón de sabiduría en el hecho de que si tú eres agua y estás en una taza, te conviertes en la taza. Si tú eres agua y estás en una tetera, te conviertes en la tetera. Eso es increíble porque pero el agua sigue siendo el agua. Y al agua no le parará nada. Absolutamente nada. Puede fluir. Puede escalar, puede hacer cualquier cosa, puede destruir. El agua es tremendamente poderosa, pero tremendamente flexible. Y esto sí que ya es flippy total. No sé si algunos, yo es que soy muy friki de las películas de ciencia ficción y demás, ¿no? Entonces, no sé si recordaréis quién es. Es el T-1000 de Terminator 2. Y bueno, básicamente, para quien no le haya gustado el ejemplo del agua, pues a ver si os gusta este, ¿no? Tenéis que ser polialeación mimética, que básicamente era el metal en que estaba compuesto este robot, ¿vale? Entonces era un metal que podía podía estar en estado sólido o en estado líquido. Entonces seamos sólidos y líquidos a la vez. Sólidos cuando lo requeramos, pero líquidos también cuando lo requeramos. Lo que nos suele pasar, que ya lo discutiremos, es que en esta sociedad, en este paradigma en el que vivimos, tendemos a polarizarlo todo. O somos sólidos o somos líquidos. O la persona está constantemente cambiando o la persona no cambia nunca. Y eso es un problema, ¿vale? Pero ya lo veremos más adelante. Una creencia extendida y quizá pueda llegar a ver cómo no somos de ninguna manera estática y que podemos ser totalmente diferentes de la manera rápida, digamos que el cambio puede ser inmediato, ¿vale? Para un poco ayudaros a dar un poco de información o al menos ayudar a dar un poco de base
para que vosotros penséis que el cambio puede ser inmediato, porque es otro concepto del nuevo paradigma que yo propongo. Es decir, el cambio no tiene por qué tardar, puede ser inmediato. Entonces, existe esta teoría de la multiplicidad de realidades en un mismo momento, ¿vale? Lo que nos dice esta teoría es que la realidad no es lineal y que en cada instante nosotros partimos de cero y escogemos la realidad que queremos en ese preciso instante, ¿vale? Me explico un poquito más. Es decir, consideramos que la medida más pequeña del tiempo que existe es el milisegundo. Sé que no, Sé que no, porque creo que era una friquitada que se llamaba cronón, ¿vale? Pero da igual, eso, ¿vale? Supongamos que la unidad de medida más pequeña del tiempo es el milisegundo, ¿vale? Y supongamos que en cada milisegundo todas las posibilidades de realidad están a mi disposición, coexisten, esperando a que yo en ese milisegundo escoja una. Por ejemplo, en el milisegundo inicial yo veo una pelota. En ese momento en ese milisegundo, yo tengo todas las realidades que pueden suceder con esa pelota, ¿vale? Y coexisten. Es decir, todas son reales, pero yo escogeré una. Cojo la pelota, chuto la pelota, paso la pelota, esquivo la pelota, comento la pelota y así infinitas posibilidades. ¿Vale? Entonces, es una teoría como muy chula, ¿no? Porque básicamente lo que dice esta creencia es que todas las opciones que yo tengo en el siguiente milisegundo no tienen por qué estar directamente conectadas con la anterior. No tienen por qué, eso es una locura. ¿Vale? Me refiero a que si nosotros conceptualmente fuéramos capaces de soportarlo, es decir, si nuestro cerebro fuera capaz de soportarlo, podríamos estar, digamos, cambiando realidades completamente diferentes a cada momento. Pero porque pues, estamos educados de esta manera y vivimos en este paradigma actual, nuestra mente no está preparada para asumir cambio de realidad constante. De hecho, seguramente mucha gente que es capaz de percibir las diferentes realidades tiene algún tipo de enfermedad mental. Porque no es capaz, en el marco actual, no es capaz de entender o procesar esa información. Eso es una teoría mía, particular. Pues lo que os digo, ¿no? Nuestra mente no podría soportar todos esos cambios de realidad y, bueno, en nuestra concepción actual. Entonces, lo que hacemos es escoger entre realidades posibles y hacemos que sean símiles. Pero lo que os vengo a transmitir con esto es que si vosotros pensáis que esto puede llegar a ser real, el cambio inmediato puede suceder en este marco, ¿entendéis? Lo importante de ir aplicando diferentes teorías a nuestro concepto de realidad para de esa manera hacerla a nuestro antojo. Y bueno, ya para acabar, que ya entiendo que me pego unas enrolladas brutales en todos los vídeos, este quizás un poquito más cortito y porque irá seguido de toda una serie de vídeos del nuevo paradigma, ¿vale? Entonces lo que pretendo hacer es incorporar esa creencia en nuestro nuevo paradigma. Ampliamos mucho las posibilidades de cambio, aceptando que la realidad tampoco es algo estático, basado en el tiempo, en el espacio. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros aplicando teorías así a nuestro nuevo paradigma, lo que nosotros podemos lograr es pues el cambio total, ser mucho más flexibles, entender que yo puedo evolucionar, no ser de ninguna manera determinada, no anclarme en nada, ¿de acuerdo? Son todo ventajas, con lo cual, de verdad, por favor, planteároslo y por favor, vuelvo a decirlo, si alguien tiene alguna duda o requiere algún consejo, me lo decís. Los ejercicios vendrán más adelante, ¿vale? Ahora os estoy exponiendo toda la teoría, ¿de acuerdo? Así que bueno, mañana os colgaré el siguiente vídeo, espero sinceramente que os haya gustado y bueno, os deseo lo mejor, ¿vale? Y que disfrutéis de lo que queda el día o en el momento en que lo veáis, que disfrutéis de un gran día, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos.